Hola, bienvenidos. No sé si recuerden que en una de nuestras clases pasadas vimos lo que eran los propósitos de la danza. Entre ellos estaban las danzas rituales, las danzas sociales y las danzas escénicas. En aquella clase vimos cuáles eran las características principales de cada uno de los propósitos y algunos ejemplos. Si no recuerdas nuestra clase dedicada a los propósitos de la danza, te dejo el link en la descripción para que la repases. Sin embargo, aún nos quedó pendiente por conocer todos los elementos que involucra la danza escénica, ya que no solamente tiene que ver con los bailarines o ejecutantes, sino también con otros muchísimos componentes más que ayudan a que el espectáculo escénico sea mucho más atractivo para el público y además tienen una estrecha relación con los elementos del teatro. Bueno, entonces no esperemos más y comencemos. Como toda manifestación artística, la danza es una expresión, una forma de comunicación, ya que está pensada para ser recibida por un público en un acto comunicativo que tiene lugar en una puesta en escena. En este caso específico, el de la danza, se utiliza un lenguaje no verbal, algo que comparte con la música instrumental, donde los intérpretes expresan historias, sentimientos, emociones, hechos o ideas a través de los gestos y movimientos que emplean para producir sonido con su instrumento. Solamente que es como si nuestro instrumento fuera nuestro cuerpo. Sin embargo, para el diseño de la danza escénica, es decir, para el proceso de producción que va desde la idea que se quiere comunicar hasta que los bailarines suben al escenario para transformar sus movimientos corporales en danza, entran en juego varios elementos y se establecen varios oficios que es necesario conocer, que son los que hacen que estos elementos sean posibles para poder abordar los objetivos de la representación que se quiera hacer y que además ayudan a reforzar el concepto o la historia que se quiera dar a entender al público. Entre algunos de estos oficios están: coreógrafo. Los coreógrafos crean composiciones de baile mayormente destinadas a contar historias, ideas o sentimientos. Además, esta persona es la que crea, diseña, piensa e investiga sobre el proceso de crear las coreografías, que son estructuras de movimientos que van sucediendo los unos a los otros al ritmo de una danza en particular, que puede ser interpretada a través de los movimientos corporales por una o más personas. La coreografía en grupo regularmente suele ser armónica, es decir, que las personas realizan simultáneamente los mismos movimientos, o bien no lo hacen, pero se combinan de tal manera que no entorpezca la armonía del cuadro dancístico. Aquí un ejemplo de cómo en una coreografía grupal se realizan los mismos movimientos. Y aquí otro en que, a pesar de que los movimientos no son los mismos, existe una armonía en los desplazamientos. Bailarines. Las personas que ejecutan la danza son bailarines o intérpretes y pueden variar dependiendo de la obra coreográfica en número, sexo y edad, dependiendo del concepto mismo de la danza que se quiera interpretar o representar. Puesto que los bailarines usan el movimiento para contar una historia, deben de poder interpretar la música y la coreografía de una manera efectiva. A veces suelen hacer algo de investigación con respecto a su papel, lo que les ayuda a comprender el personaje que deben interpretar. Esto está estrechamente ligado con el manejo del lenguaje corporal para poder expresar sentimientos y emociones, al que también hemos dedicado una clase relacionada con la danza. El link está aquí en la descripción por si quieres echarle un vistazo. Asesor artístico. Sincronizar el trabajo de todos los roles descritos previamente es un trabajo muy difícil, por lo que es cada vez más habitual el hacer uso de personas, ajenas o no a la compañía de danza, cuya misión es ayudar a los coreógrafos a pensar y a reflexionar sobre las ideas que quieren transmitir en su coreografía. A estas personas se les llama asesores artísticos y forman parte del proceso creativo de la realización de la obra coreográfica, especialmente en el momento crucial en el que una idea mental se transforma en una realidad, es decir, en una coreografía, además de reforzar ciertas partes del espectáculo con elementos como escenografía, humo, etc., coordinando la sincronización de las acciones con estos elementos. Bueno, pues estos oficios que te acabo de describir incluyen algunos roles técnicos que están relacionados directamente con la danza escénica, pero que no aparecen representados directamente en el escenario o en el hecho escénico. Estos roles técnicos son muy importantes, ya que sin estos, la danza escénica simplemente no sería posible. Estos son: diseñadores de luces.
Son las personas encargadas de manipular las luces que se encuentran en los teatros, de manera que se pueda contar una historia a través de ellas, reforzando así la puesta en escena y las situaciones representadas en los bailes. Por ejemplo, una luz roja o cálida puede representarse para días cálidos o soleados, que hace que las personas se sientan más optimistas. La luz verde puede ser considerada más relajante o para representar espacios naturales o ancestrales, o el azul, que es un color relacionado también con la calma y la serenidad. Escenógrafos. Son los encargados de diseñar y crear las escenas que componen una representación, en el que se requiere la creación de un espacio con una ambientación o clima determinado. Estas escenas las definirá arquitectónicamente con sus decorados, su mobiliario y algunas veces con efectos visuales como proyecciones. Los detalles que se cuidan para lograr esto tienen que ver, por ejemplo, con ofrecer al público las pistas sobre la hora del día, el lugar, la estación y el periodo histórico. Por ejemplo, gracias a la escenografía es fácil diferenciar cuando la danza o representación es de una época antigua o cuando son de una época moderna o también navideña. Diseñadores de vestuario. Son las personas encargadas de diseñar y crear los trajes y accesorios para los bailarines, los cuales se deben adaptar a personajes y entornos específicos. Para esto, primero el diseñador de vestuario tiene que adentrarse en la historia de la danza, para analizar e investigar su concepto, con el fin de conocer su contexto social, histórico y geográfico. Además, tiene que investigar detenidamente la época o lugar donde se tomó la idea del baile, comenzando a investigar a través de libros, revistas, por internet, a visitar museos o galerías de arte, sobre todo si se trata de algún baile ritual o antiguo, donde tienen que crear un vestuario acorde. Además, la investigación es muy importante para poder inspirarse para poder crear un vestuario único y creativo, o también algo muy apegado a lo tradicional, dependiendo claro del contexto de la representación escénica. Gracias a estos diseños, el público se adentra mucho más en las representaciones y es fácil distinguir solamente por el vestuario, por ejemplo, un baile prehispánico a un baile un poco más moderno. Bien, para poder construir una representación de danza escénica, como ya te pudiste haber dado cuenta, hay muchos otros aspectos que hemos de considerar para que el proceso de creación en la danza pueda considerarse completo. Además del cuerpo y del movimiento de los bailarines, estos elementos son susceptibles o no de utilizarse en su totalidad por quien dirige la puesta en escena. Sin embargo, algunos de ellos son sustanciales para que la danza tenga sentido. Otros tienen la finalidad de incrementar la capacidad expresiva de la obra coreográfica. Así que a continuación te presento los elementos de la danza, que seguramente no te parecerán desconocidos del todo. Expresión corporal. Esta se refiere a la escenificación del cuerpo, esto es, a la utilización del cuerpo como vehículo de ciertos sentidos o significados, ya sea a través de poses, de movimientos sugerentes, de pasos improvisados, etc. Movimiento. Es el cambio de posición de los cuerpos a lo largo del espacio determinado por la danza, es decir, el desplazamiento. Ritmo. Son la secuencia temporal entre los pasos específicos a seguir para que el baile ocurra de manera sincronizada con la música o con su propio tempo. Espacio. Es el lugar en el que se produce la danza y con el que los cuerpos de los bailarines tendrán alguna relación. Puede ser un escenario, una plaza, una pista de baile, etc. Música. Aunque parece que la música y la danza siempre han ido fusionadas, la música es un elemento más de una obra coreográfica, de la que puede hacerse uso o no, dependiendo de la decisión del coreógrafo, y por supuesto dependiendo del concepto o de la historia de la danza que se va a representar. Escenografía. Como ya lo describimos hace un momento, son los elementos que se concentran en y se diseñan para un espacio escénico. La escenografía se utiliza para envolver y soportar la idea de la danza o baile. Luces. A través de estas se ayuda a reforzar la atmósfera y el concepto de la escenografía. Además, ayuda también a enfocar la obra en ciertos elementos en los que se desee hacer énfasis, como cuando hay algún baile solista. También se puede incluir como apoyo para la representación proyecciones audiovisuales. Vestuario. También, como lo mencionamos un poco más atrás en el video, se refiere a la indumentaria que llevan los intérpretes a la hora de salir al escenario. En general, está diseñada expresamente para este acto, para una determinada coreografía.
Dramaturgia. Es como la historia que se presenta al espectador a través de la suma de los elementos que ya llevamos mencionados. Puede que toda la obra de danza sea en conjunto una representación de una historia y con cada baile vaya sumando a la historia principal, o que con cada baile se nos presente una historia diferente, como por ejemplo en el Alcaraván, que como ya vimos antes representa el cortejo o coqueteo entre este tipo de aves. Bueno, como ya te diste cuenta, los elementos de la danza tienen una muy estrecha relación con los elementos del teatro, y sobre todo, la suma de estos ayuda muchísimo a que el público entienda, sienta y viva el concepto de toda la representación escénica, ya que unos elementos se complementan con los demás. Por nuestra parte, semana a semana en nuestras clases prácticas, repasamos los elementos que tienen que ver con el bailarín, como la expresión corporal, el ritmo, el espacio o la música, así que estos elementos no son tan ajenos como pareciera. Bueno chicos, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Por mi parte es todo y nos vemos las siguientes semanas para seguir aprendiendo de la danza y el teatro. Hasta luego chicos.